Buenas tardes, mi nombre es Jorge Leonardo Rodríguez Lázaro. Espero que todos estén muy bien y bienvenidos. Bueno, soy estudiante de la Maestría en Educación Inclusiva, de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Y hoy quiero hablarles acerca de la sistematización de la experiencia pedagógica que he venido trabajando a lo largo de este semestre. Experiencias pedagógica que realicé en la institución donde actualmente me encuentro laborando como docente de postprimaria y media. Bueno, para que conozcamos un poco más de por qué escogí esta sistematización o por qué decidí enfocarme por esta sistematización y no por otra, les quiero explicar un poco más para que comprendan el por qué. Actualmente me desempeño como docente, como les mencioné, de postprimaria y media en una institución educativa que se llama Institución Educativa Rural Portachuelo, ubicada en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia. Amalfi es un municipio que se encuentra ubicado a 3 horas de la capital antioqueña, en este caso Medellín. Mi institución tiene 16 sedes anexas y entre esas se encuentra la sede donde actualmente me encuentro trabajando, que se llama Víctor Cárdenas Jaramillo. La sede de Víctor Cárdenas Jaramillo le pertenece a la zona rural del municipio de Amalfi, específicamente en la vereda del Silencio Mono. Y quiero que conozcamos un poco acerca del entorno que acoge o que envuelve mi institución y los estudiantes. La vereda del Silencio Mono es productora de panela, café y en este momento se está fortaleciendo el cultivo de cacao y la producción ganadera. Entonces, estas economías que se mueven en esta vereda han influido demasiado en el entorno escolar de la institución y también familiar de los estudiantes. La vereda se encuentra a 3 horas del casco urbano y presenta una dificultad de movilidad. ¿Por qué? Porque no hay vehículos todos los días. Simplemente hay vehículos 3 veces a la semana, que son los viernes, sábado y domingo. No vuelve a haber vehículos en el resto de la semana. Entonces, ¿por qué les decía que esta economía está influyendo en el entorno educativo de la institución y mis estudiantes? Para ponerlos también un poco más en contexto, la sede de Víctor Cárdenas Jaramillo, que es esta que está aquí, es una sede donde se maneja o se trabaja en aula multigrado. Es decir, yo tengo niños de sexto hasta décimo compartiendo en un mismo salón. Niños que pertenecen a sexto, octavo, séptimo y décimo. Entonces tengo niños con diferentes edades, diferentes niveles de aprendizaje compartiendo todos en una misma aula. Además, el modelo pedagógico que se maneja es la flexibilidad curricular y se trabaja con cartillas del modelo de escuela nueva para los chicos de postprimaria que van de sexto hasta noveno. Entonces, cuando yo llego a mi institución, me encuentro con un problema y es que muchos niños, porque no todos, muchos niños saben leer, pero no saben comprender o no tienen comprensión lectora de lo que están leyendo. ¿Y por qué digo que muchos niños y no todos? Resulta y pasa que hay niños que saben leer, pero no lo hacen bien. Entonces son niños que tienen un ritmo lector muy, pero muy bajo, todavía no saben leer bien. Sí completan de pronto la lectura de una oración o de un párrafo, pero se demoran mucho, no tienen control o no sabían de pronto manejar el tema de la puntuación, los acentos después de una coma y después de un punto. Entonces, yo me enfrento a esta realidad y me surge a mí el tema de empezar a trabajar en esto, en el fortalecimiento de la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque para mí se vuelve un reto saber que trabajo con el modelo de escuela nueva, que los niños tienen cartillas para todas las materias, cartillas que vienen con una guía paso a paso para que los niños comprendan en qué módulo empiezan, cómo va a ir avanzando de un módulo a otro. Entonces, si el niño no me sabe leer y no me sabe comprender lo que está transcribiendo a su cuaderno, se vuelve un reto para mí. Entonces, empiezo yo a descubrir que no solo son los niños de sexto, son los niños que actualmente están en décimo. Entonces, es ahí cuando les digo que encuentro un problema y me surge la necesidad de empezar a trabajar en esto para facilitar el proceso de aprendizaje para los estudiantes y el proceso de enseñanza para mí como docente. Entonces, paso a involucrarme un poco más en el tema del por qué está sucediendo o el por qué o la raíz de este problema. Resulta y pasa, yo llegué el año pasado, para el mes de agosto,
Las prácticas pedagógicas que se venían llevando a cabo con los estudiantes eran las mismas de hace muchos años. ¿Por qué le digo que eran las mismas? ¿Y por qué tengo certeza de esto? Hay cartillas en la institución que tienen alrededor de 15, 16 años de estar ahí en la institución. O sea, se viene trabajando desde que se construyó la institución con el modelo de las cartillas. Entonces, los niños que yo tengo actualmente hacen parte de ese proceso anterior. Entonces, el niño estaba acostumbrado que llegaba, se le entregaba la cartilla, él empezaba a leer, transcribía y listo, resolvía las preguntas que tenía que resolver y no había problema. Entonces, el docente, nosotros tenemos autonomía en el aula para marcar el ritmo de aprendizaje. Y cuando yo empiezo a exigir un ritmo de aprendizaje un poco más riguroso, es cuando detecto estas falencias. Los chicos leían, sabían leer, pero no sabían qué estaban leyendo, no lograban comprender qué era lo que leían. Entonces, al momento de responder alguna pregunta, algún taller o alguna evaluación que requiera de comprensión lectora o de análisis de textos, el niño se me bloqueaba. No sabía, aún teniendo la respuesta o acabándola de leer, no sabía. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a identificar las características de los estudiantes que tenían el mayor inconveniente. Entonces, los actores participantes en esta experiencia pedagógica, en esta sistematización, son los estudiantes de posprimaria, el docente del aula, las familias como actores directos y más adelante les voy a explicar por qué las familias y la comunidad educativa. Cuando hablo de la comunidad educativa, yo comparto mi institución o mi sede con una compañera que es la encargada de primaria. Entonces, ¿qué pasa? Yo soluciono el problema este año, pero el año siguiente la profe, mi compañera, me va a heredar niños de quinto para sexto. Y si son niños que vienen con problemas de comprensión lectora, entonces me va a tocar empezar el año siguiente a empezar a resolver ese tema o esa dificultad lectora con esos niños que me van a llegar nuevos. Entonces, para que la profe no me herede este inconveniente en estos estudiantes, ¿qué hice? Empezar a trabajar también con la docente para este tipo de fortalecimiento de la comprensión lectora. Entonces, la ruta que empecé a trazar, primero hice un diagnóstico para saber qué era lo que estaba sucediendo o para saber el porqué del actuar de los niños frente al hábito de la lectura. Una vez tengo ese diagnóstico, paso a conocer las características y empezar una acción transformadora que me permitiera llegar a mis estudiantes de una forma no tan drástica para no crear como un traumatismo y que el niño de pronto se sintiera limitado o sintiera que estaba haciendo mal las cosas. Resulta y pasa, como les mencioné anteriormente, que tengo niños de sexto grado hasta grado décimo, tengo niños de 11 años compartiendo aula con niños de 16 y 17 años. Entonces, al momento de participar en clase, a los niños me les daba pena. Cuando yo empecé con los talleres de lectura, los hacía pasar al frente. Les daba pena a los más pequeñitos poder pasar al frente. ¿Por qué? Porque se enfrentaban a niños grandes y de pronto tenían el temor de hacerlo mal y que se fueran a burlar. Y es aquí donde yo empiezo a descubrir una brecha que me da a mi entender cuál es uno de estos problemas. Entonces empiezo a trabajar dinámicas que me permitieran explorar la participación de mis estudiantes y empezar a eliminar esas barreras. Una vez logro hacer esto, procedo a implementar estrategias que me permitieran obtener resultados y me permitieran demostrarme a mí como docente y a mis estudiantes que el tema de la comprensión lectora se puede fortalecer en la institución. Entonces surgen preguntas como ¿para qué? ¿Para qué analizar las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en la institución desde años anteriores y las prácticas que está utilizando mi compañera con los niños de primaria? ¿Qué estrategias van a ser las adecuadas? Sabiendo que tengo un modelo de escuela nuevo guiado por el uso de cartillas. Y también es ahí cuando surge la necesidad de actuar frente a estas dificultades que logro evidenciar en la primera fase que fue en el diagnóstico de la sensibilización. Entonces, tras una ruta de trabajo que inicia desde el mes de marzo hasta el mes actual, el mes de junio. Entonces, empiezo a trabajar con lo siguiente. En marzo empiezo a hacer un cierre del ciclo de diagnóstico. Este diagnóstico lo ejercí desde el mes de enero, finalizando el mes de enero y el mes de febrero, para identificar lo que les mencioné anteriormente, cuál era esa barrera. Y logré identificar que la participación era mínima por la pena y el temor a la burla por los compañeros más grandes. Y eso pasaba en el salón de la profesora de primaria también.
los niños que ya estaban en cuarto grado, tercer grado, que ya tienen que empezar a fortalecer su comprensión lectora, y en quinto sentían temor de pasar o de poder leer porque se les fuesen a burlar. En abril ya empieza el grueso, que es empezar a diseñar o a encontrar esas estrategias que me permitan romper esas barreras y empezar a organizar este proceso que me va a ayudar a fortalecer la comprensión lectora. Una vez logro detectar o organizar las estrategias, empiezo a ejecutarlas en el mes de mayo. Aquí hay una implementación intensiva con mis estudiantes. ¿Por qué digo que intensiva? Porque para ejecutarlo entre mayo y junio, que es un poco más de un mes, como 36 días, 35 días, con varios estudiantes se vuelve un poco tedioso. ¿Por qué tedioso? Porque no solo voy a trabajar con los estudiantes de mi aula, sino que voy a trabajar también con los estudiantes del aula de primaria, para que cuando me lleguen estos niños a mi salón no tengan esos inconvenientes de falta de comprensión lectora. Entonces, una vez empiezo a implementar de manera intensiva estos procesos y estas estrategias, llegamos a la fase final que es en este mes actual, con los análisis de resultados y el balance que logro tener durante este proceso. Pero todo el proceso, cuando arranca desde febrero, me va permitiendo a mí ir ajustándome a las características de mis estudiantes, no a las necesidades, a las características de mis estudiantes y ayudar desde esa brecha o ayudar desde ese momento que se identifican a potenciar las habilidades de mis estudiantes en cuanto a la comprensión lectora. Entonces, una vez empiezo yo con el diagnóstico, empiezo a crear las estrategias y empiezo a trabajar de la siguiente manera. Lectura guiada, entonces a cada uno de mis estudiantes, de acuerdo al nivel formativo en el que están, les voy dando un libro, hacemos talleres de lectura o lectura guiada, yo les voy ayudando para que ellos logren comprender un poco más y logren desarrollar la capacidad de comprensión. Cómo leer de pronto cuando nos encontramos, hacer las pausas en una coma, en un punto seguido, cuando hay exclamación, cuando hay unas palabras en paréntesis. Este proceso nosotros empezamos a desarrollarlo 2 veces por semana en el horario de español. Robamos un espacio de las horas de español para fortalecer el proceso de comprensión. De ahí pasamos a algo muy bonito y ahí es donde y logro romper esa barrera del temor de los niños más pequeños a participar en clase. Hacemos una dramatización de textos, pero en esta dramatización de textos, yo les doy una estrategia para crear un cuento. Empezamos a crearlo desde cero. Empiezan a creársele los personajes, el sitio donde va a suceder, cómo va a suceder y el villano. Les doy para que ellos mismos creen cada uno de los personajes y se desarrolle la historia. Empezamos a dramatizar. Yo como docente hago parte de esta dramatización demostrándoles que eliminar las barreras del temor a participar nos va a dar más confianza y nos va a fortalecer. Además de estos dramatizados de texto, empezamos a trabajar en talleres artísticos. Entonces, empezamos a trabajar en talleres de pintura y arte para que los niños se comprendan que el hábito de la lectura no simplemente es con un libro. Empezamos a crear campañas en contra del maltrato, del uso de armas, campañas para los derechos humanos y empezamos a trabajar ya con los niños más pequeños. Ahí empezamos a involucrar a los niños del salón de la profesora. ¿Por qué? Porque son niños que el tema del arte o el color les llama mucho la atención. Entonces empezamos a hacer carteleras informativas, dramatizados, empezamos a hacer publicidad con algunos tipos de dibujos ilustrativos que les llamaban la atención a los niños. Entonces empezamos a llevar el arte a convertirlo en un hábito de lectura o que le permita al niño comprender el tema de la lectura mediante un dibujo o el mensaje de la lectura mediante un dibujo. Después de esto, ya que hemos roto esa barrera del temor o de la pena participar, nos vamos a la lectura autónoma. Y es aquí en el taller de lectura que yo los paso al frente y ya los niños empiezan a leer solitos, a llevar la continuidad de un cuento, a llevar el desarrollo de una historia. También trabajo en actividades de interpretación textual. Yo leo el libro, creamos una historia y los niños empiezan a interpretarme, a ser dramatizados, me crean coplas o a darme, les leo hasta cierta parte y empiezo, bueno, ¿qué creen ustedes que va a suceder? Dejo la lectura hasta cierto punto y les doy la capacidad o el espacio para que ellos empiecen a imaginar qué es lo que va a terminar de suceder en esa lectura que estoy realizando o que ellos están realizando. Entonces, ahí también empezamos a desarrollar el proceso de la imaginación en el estudiante. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo mido?
¿Cómo estoy midiendo, cómo medí que esta estrategia o estas estrategias que empecé a implementar fueran favorables? Empecé a utilizar el uso del hectómetro. Arrancando las estrategias, empecé a leer y empecé a utilizar el lectómetro para saber la capacidad que tenía el niño de comprensión lectora y de fluidez de lectura. Y una vez pasamos por todas estas estrategias, vuelvo nuevamente con el lectómetro. Tengo una tabla de control que me permitió evaluar el nivel de lectura y fue muy favorable en todos los estudiantes, desde el grado sexto hasta el grado 11 en mi salón. Lo mismo hizo la docente con los estudiantes que van de tercero a quinto grado. Bueno, eh, la propuesta implementada se desarrolla a lo largo de estos meses con los estudiantes. Entonces, eh, ¿qué busco yo? El fortalecimiento de la comprensión lectora en un aula multigrado. ¿Por qué en un aula multigrado? Porque es que cuando yo paso al tablero a explicar un tema para el grado octavo, no solo es para el grado octavo, los niños de sexto, décimo y séptimo están escuchando lo que yo les estoy exponiendo a los del grado octavo. Y esos niños quizás están ocupados en otras cosas, leyendo o escribiendo de la cartilla. Entonces, por prestar atención a lo que yo le estoy explicando al otro grupo, el niño se pierde el ritmo en el que está. Entonces, al empezar a fortalecer la comprensión lectora, hago que mis estudiantes empiecen a crear una autonomía y empiecen a enfocarse más en lo que ellos están haciendo en el momento, sin que el docente interrumpa a los demás compañeros al momento de explicar. Para presentarles un poco mejor esta propuesta, quiero compartirles una cartilla que realicé en este proceso y es la siguiente. Permítame un momento que cargue, por favor. Eh, bueno, esta cartilla la nombré Educación que transforma. ¿Y ustedes por qué se preguntarán? ¿Por qué educación que transforma? Resulta y pasa, como les mencioné al inicio, me encontraba frente a estudiantes con capacidades muy buenas, pero con un modelo de educación que no se adaptaba de pronto a la característica que tenía el niño en cuanto a la comprensión lectora. Entonces, lo que busco con estas estrategias es empezar a transformar las limitaciones, que no lo quiero ver de esa manera, sino las características de mis estudiantes. Tengo un estudiante en grado décimo que le daba mucha pena participar, siquiera leer, pero para los dramatizados es muy, muy bueno. Es muy, muy bueno. Entonces, eliminando estas barreras, permito resaltar las habilidades y las características de mis estudiantes. Entonces, yo le mencioné al inicio que se hizo un trabajo también con los padres de familia, porque el entorno familiar influye mucho. ¿Por qué influye mucho? Y les voy a explicar. Resulta y pasa que tengo niños que tienen padres de familia que no saben leer ni escribir. Entonces el proceso formativo del estudiante solo se limita al horario que está dentro de la institución y dentro del aula de clase. Cuando el niño termina su jornada de estudio, se va a su casa y el proceso se corta ahí. Entonces solo yo tengo la oportunidad de fortalecer de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sumado a eso, que hay muchos niños que hacen parte del proceso de desarrollo productivo de la región. ¿Y por qué? Porque son niños que llegan a su casa, terminan de estudiar, se quitan el uniforme y se ponen la ropa de trabajo y se van a ayudarle al papá a la finca. ¿Con qué fin? De lograr como compensar un poco la demanda que exige el mantener una finca. Entonces son niños que no van a tener tiempo para hacer tareas o para reforzar el tema del poder estudiar. Además, en la vereda no hay señal, el acceso a Internet es muy limitado. Por la economía o la situación económica de los padres de familia, muchos niños no pueden acceder a un computador o un celular para hacer una investigación. Entonces, frente a esto, ¿qué hago yo? Entonces, como les mencioné, yo le doy a los niños un libro a cada uno dependiendo del nivel formativo en el que está para que leamos en la institución. Empiezo a hacer un compromiso con los estudiantes de que se me lleven un libro para que tengan una herramienta que se ha trabajado durante el día en clase en su casa, que les recuerde cómo ha sido aquello que hemos trabajado durante todo el día. ¿Y con qué fin hago esto? Para que el proceso formativo no simplemente llegue hasta las 2 de la tarde, sino que continúe
estando en su casa. Quizás no lo hacen con la intensidad que se hacen en el salón, pero es una herramienta que me le permite al niño seguir con el proceso. Entonces, el objetivo es poder fortalecer la competencia lectora de mis estudiantes. Y si solo lo hago dentro de la institución, después de que salen de la institución, se olviden del proceso, va a ser más complicado, va a ser más difícil. Es por eso que empiezo a implementar la estrategia de que el niño se lleve el libro para su casa. Además, busco mejorar la fluidez, contextualizar el aprendizaje con su entorno, mediante la implementación de talleres, mediante la implementación de dramatizados, vincular a los padres de familia. Cuando este libro llega a casa, el padre de familia ve que el niño está interesado en algo y le permite que él pueda tener el espacio para desarrollar un nuevo hábito como es la lectura. Además, empezamos a trabajar con la compañera en el tema de escuelas de padres. Citamos a los padres de familia, se les da una charla de acerca de lo que es una crianza positiva. Esto nos ayuda o me ayuda a mí a que el padre comprenda que el niño, aun cuando sale de la institución, sigue siendo un estudiante y que el proceso formativo no es solamente responsabilidad del docente y de la institución. Aquí ya contamos con un apoyo para mis estudiantes. Como les mencioné ahorita, la línea de tiempo y el proceso en los tiempos en los que yo empecé a establecer esta estrategia o esta sistematización. Esto empezó desde el mes de enero y hasta el mes de junio. Entonces, ¿con qué trabajo? Con mis alumnos, con mi compañera de sede, con mis conocimientos, con el material que tengo, que son las cartillas de Escuela Nueva, los libros que hay en biblioteca y algunos recursos tecnológicos. Hay computadores, pero no hay internet, no hay señal. Entonces, estoy buscando la manera de ir fortaleciendo las herramientas ofimáticas para que ellos aprendan a utilizarlas. Bueno, cuando ya esto logro establecer estas estrategias y los resultados, empiezan a llegar eh, los éxitos, los resultados, lo que me permite a mí conocer si realmente la implementación de esta estrategia fue favorable. Y sí, fue favorable. Empezó a haber mayor interés por parte de los estudiantes, ya se eliminaron esas barreras como de la pena, el temor, hay un incremento en la participación estudiantil. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo para que esto no se me quede ahí o se me vaya a acabar, sino que al contrario crezca? Empiezo a dar una bonificación, a darles un punto. ¿Quién se va a ganar un punto? Entonces ya los niños salen a participar por el interés de mejorar su nota, de demostrar que son buenos. Entonces les doy un punto en alguna materia, algún premio muy de vez en cuando. Además de tener una mayor participación, la comprensión lectora se vuelve genial, el fortalecimiento del trabajo colaborativo, porque ya no hay esa barrera de que usted está en sexto, entonces usted no puede hacer trabajo con los de quinto. Entonces ya hay una articulación de todos los grados y el seguimiento continuo con el lectómetro. Esto me permite a mí que mis estudiantes identifiquen que yo los estoy midiendo para que no bajen el ritmo del aprendizaje. Se aprendieron muchas cosas y se siguen aprendiendo muchas cosas, pero hay que empezar a fortalecer muchos ámbitos. La lectura guiada les ha gustado y ha sido una herramienta importante para mí como docente. Las dramatizaciones. Las dramatizaciones fueron un punto clave de partida que me permitió eliminar las barreras que no dejaban la articulación de mis estudiantes dentro del aula de clase. Y el uso del hectómetro como una herramienta que me permite no generar una presión, yo no lo diría de esa manera, sino como un control de que mis estudiantes entiendan que yo aún sigo evaluando ese proceso de fortalecimiento de la comprensión lectora para que ellos no me bajen la guardia. Entonces, hay muchos aspectos para mejorar. Entre esos se encuentra el fortalecer el acompañamiento familiar. Se han citado reuniones, no van todos los padres de familia, han ido la gran mayoría. Entonces, lo que se busca es que haya mayor participación de los padres de familia para que el proceso formativo no se limite solamente al docente y dentro de la institución, que en los hogares haya un apoyo para para los niños. Empezar a aprovechar al máximo los recursos didácticos, los computadores que tenemos y seguir con la continuidad del proyecto lector en la institución. La experiencia me permitió conocer que si nosotros logramos entender las características de nuestros estudiantes y el entorno que los rodea, vamos a comprender la forma más práctica de poder enseñar o de poder eliminar algunas barreras
que hacen que los estudiantes se queden en ciertas características y no potencien otras. Entonces, esta sistematización permite reconocer eso, las fortalezas y las características y las dificultades de los estudiantes, y le da una mejor idea al docente para que empiece a transformar su aula de clase. Ya para finalizar, quisiera decirles que como docente, cuando uno ama lo que hace, entiende que educar no es construir vidas, es reconocer no es solo construir vidas, perdón, es reconocer las características que todos llevamos. Y eso nos va a acercar un poco más a la inclusión. Ahí es cuando nos volvemos una aula inclusiva. Ahí es cuando la educación se vuelve inclusiva. Y ahí es cuando nuestras estrategias de formación se vuelven inclusivas para nuestra área. No se trata de medir a los estudiantes mediante una evaluación. Se trata de comprender las características que me están llevando a que ese estudiante no potencie ciertas habilidades, y es nuestra responsabilidad hacer que las demás habilidades sean tan buenas como las que ya el niño logra resaltar. Esto es todo. Espero que por favor les haya servido. Esta experiencia de sistematización es muy fácil de replicar en demás instituciones. Que Dios los bendiga y que estén muy bien.